T-1 minute. Blindajes de popa. Y ya que estamos, blindajes de proa. T-minus 50 seconds. Camarada, ¿qué pasa? Otra vez, ya. Siempre lo mismo. Voy a tener que chequearlo yo mismo, otra vez. T-minus 30 seconds. ¿Vos viste los dientes que tiene ese tipo? Tendría que sacarle los dientes y venderlos. Nos compramos un departamento con los dientes del tipo ese. Estás loco, José, ¿cómo le vas a sacar los dientes? Hay que sacarle los dientes a ese tipo. Esos dientes valen como 5 o 6 coches 0 kilómetros. Un departamento tiene en la boca ese tipo. Hay que pegarle un palazo y que se desmaye y le sacamos los dientes. Después le ponemos uno así de plástico. Y listo, ¿sabes la plata que tiene en la boca? Ese tipo, mirá, tiene un piano, un Stingway tiene en la boca. ¿Qué es, José? Estás loco, vos. Es nuestro jefe. ¿Cómo vas a hacer eso? Le pegamos un palazo, ¿qué importa? Bienvenidos a Cineficción Radio, ciclo radial de la revista Cineficción, por el éter de Metroficción Radio. Ajustense cinturones, porque en la próxima hora sus mentes recibirán una caricia de terror y fantástico. Esto es Cineficción Radio. Textos: Darío Labia. Relatos: Chucho Fernández. Productor general: Juan Carlos Moyano. Productora artística: Selva Justus. Crónicas policiales: Francis Giurlanda. Asesoría musical: Tony Bosikovich. Respalda Estudio Iacona. Voz invitada: Natán Solans. Sacamos el cuerpo del conde Norden en plena noche, bajo unas estrellas que brillaban con fulgor terrible, y condujimos carretera arriba en la montaña. Teníamos que destruir el cuerpo por causa de sus ojos. ¿Sí? De aquellos ojos que no querían cerrarse, que parecían haber fijado su mirada en un objeto a espaldas del observador. Debíamos aniquilar aquel cuerpo que no tenía una gota de sangre y tampoco rastros de herida alguna, cuya carne aparecía cubierta de marcas luminosas y arabescos que cambiaban de forma y orientación ante la mirada atenta. Pusimos al conde Norden detrás del volante, instalamos un detonador de manufactura casera en el depósito de gasolina. Lo encendimos y arrastramos el vehículo hasta la pendiente, que se abría en una curva abrupta. Poco después caía envuelto en llamas, como si fuera un meteoro flamígero. Así comienza El Abismo, relato de Robert Augustine Ward Lowndes, publicado originalmente en el número de febrero de 1941 de Stirring Science Stories, revista pulp dirigida por Donald Wollheim. Pero veamos cómo sigue la cosa, o mejor dicho, cómo empezó todo.
Conocí al conde Norden en la Universidad de Darwich, en una de las clases del Dr. Hell, sobre historia medieval y del Renacimiento, que más bien eran estudios sobre lo oculto. Norden se había mostrado sumamente interesado. Era obvio, había profundizado considerablemente por su cuenta y en particular se confesaba fascinado por los escritos y referencias de una familia de adeptos de nombre Dirks, cuya ascendencia databa de tiempos preglaciares. Los Dirks habían traducido la canción de Iste, de su forma legendaria, a las 3 grandes lenguas de las culturas prehistóricas y luego al griego, al latín, al árabe y al inglés medio. Le dije que deploraba el ciego desprecio con que el mundo miraba aquellas cosas de lo oculto, pero que yo, personalmente, me contentaba con ser un simple espectador y de la superficie de ese tenebroso río de conocimientos. Eso era lo mío y era harto suficiente. Claro, una cosa es leer libros como el Necronomicon, el libro de Ibón o la canción de Iste, y otra es que las propias experiencias confirmen algunos de los pasajes de aquellos textos. Muchos han leído páginas del Necronomicon, pero con la idea de que Alahred estaba loco. ¿Qué dirían si supieran que Abdul Alahred no solo no estaba loco, sino que era perfectamente equilibrado, y que fueron los demás quienes lo tacharon de loco, abrumados por las revelaciones que escribía? Como poeta y soñador, yo ponía cuidado en no perderme en la negrura de remolinos oscuros. Era mejor poder volver a un mundo de cielo azul y de gentes que no pensaban mucho en aquellas realidades. Pero el conde Norden era diferente. Me dijo que empezaba a abrigar dudas. El ser humano no había recorrido aún mucho camino en la senda de la evolución. Todavía muy jóvenes, su ignorancia como raza pesaba penosamente contra aquellos pocos que se decidían a recorrer caminos inexplorados. Me habló de seres extraterrenales, de entidades inhumanas, imposibles de estimar o juzgar con nuestros limitados criterios humanos. Fue por entonces que entró en escena Durin. Apareció en la clase un buen día a mitad de una de las conferencias. Más tarde el Dr. Hell nos lo presentó como nuevo integrante, procedente del extranjero. Había algo en él que despertaba interés. No era posible determinar su raza ni su nacionalidad. Era más bien apuesto y todos y cada uno de sus movimientos llevaban un sello de ritmo y gracia. La mayoría de nosotros lo evitábamos, pues nos incomodaba sobremanera su aparente ausencia de emociones. Hoy nos asomamos con cautela y prudencia a El Abismo, relato de Robert Lowndes, publicado originalmente en el número de febrero de 1941 de la revista Stirring Science Stories, y traducido al español por Carlos Sánchez Rodrigo para la antología Horror 6, número 431 de la colección Libro Amigo, publicada en 1976 por la omnipresente editorial Bruguera. Somos dos equilibristas balanceándose entre esta realidad de abominable felicidad y un báratro insondable que nos circunda apenas
a 1 milímetro de nuestras retinas. En esta noche de vermut y de horror cósmico, Chucho Fernández y Darío Labia trataremos de darles un atisbo de aquello que repta en el abismo, a tan solo unos centímetros de donde hacemos pie y donde también se propala el éter de Cineficción Radio. Cineficción Radio presenta Crónicas Negras. ¿Las crónicas policiales son literatura? Ante ustedes, evidencia número 2. Vestigio del diario Crónica del 3 de noviembre de 1963, en la voz de Francis Churlanda. Por 2 galletitas, Rosario. Con la detención de su autor, quedó aclarado el bárbaro asesinato del que fuera víctima el menor Oscar Sergio Leitur, argentino de 8 años de edad, domiciliado en Crespo 4185 de esta ciudad. El viernes por la tarde, Oscar Sergio Leitur, acompañado por un amigo de 13 años, salió rumbo a las afueras de la ciudad con el propósito de cazar pajaritos. Los dos menores pasaron por un comercio y compraron 1/4 kilo de galletitas, tras lo cual se encaminaron hacia una zona despoblada. A las 17 horas, el menor de 13 años regresó solo a la casa de los padres de Sergio Leitur y manifestó: "Pepito está muerto". La noticia provocó lógica alarma en los progenitores del niño, los cuales, acompañados por el menor de 13 años, se dirigieron al baldío, ubicado en la intersección de la avenida Francia y Ameguino. Entre 2 árboles, en medio de un charco de sangre, yacía el cuerpo de Oscar Sergio. Presentaba varios golpes que le produjeron hundimiento de cráneo y numerosas heridas de arma blanca en el cuello y el rostro. A 2 metros de la víctima se encontró un palo ensangrentado, con resto de masa encefálica, con el cual el criminal había cometido el homicidio. De inmediato, se dio aviso a las autoridades de la comisaría 22, que procedieron al levantamiento del cadáver y la correspondiente autopsia. El comisario Juan Nanuzzi, titular de la seccional 22, junto al jefe de seguridad personal, comisario Martínez, allanaron la casa del menor de 13 años que acompañaba a Oscar Sergio antes de ser asesinado. En el interior de una de las habitaciones fueron encontradas una camisa y un pantalón con manchas de sangre. Interrogado al menor acerca del origen de esas manchas, manifestó:
que al acompañar a los padres de la víctima se arrodilló cerca del cuerpo y se manchó con sangre. Los policías continuaron la inspección y encontraron un cuchillo de pequeñas dimensiones cuya hoja estaba manchada de sangre. El menor no supo dar explicaciones concretas sobre la causa por la cual el arma estaba manchada de sangre y por lo tanto fue arrestado como presunto autor. Al ser alojado en el local policial, el menor manifestó: «Comisario, usted no tiene prueba contra mí, de manera que no puede tenerme más de 24 horas detenido». Las autoridades sabían perfectamente que lo que el menor decía era verdad, y si en el término de 24 horas no encontraban pruebas, deberían dejarlo en libertad. Tu día es hoy, disfrútalo en La Bitácora Gastrobar y Cervecería, Avenida Santa Fe 1602, Martínez. Seguinos en redes sociales. La Bitácora Gastrobar y Cervecería. Cineficción Radio. Espeluznantes historias de terror. Esto es Cineficción Radio. Así es, el ciclo radial de la revista Cineficción. Sí, pero espere un momento. Pope. Porque este es el segundo, ¡Espera un pope! segundo acto por el éter de Metroficción Radio. Sí, señor. Ahora sí, ¿cómo le va, camarada? A mí me va bien. ¿Cómo me gusta agarrarlo cuando se equivoca el sabio? Selva. Hola Darío, ¿cómo estás? Hola Chucho, y atrás el señor. ¿Cómo les va, camarada? Y a mí que me coman los perros. No, atrás el señor no. El señor Hyde, que anda bien porque ya se hizo notar. Sí, podrían decirme el señor Ide, ¿no? Que me gusta más, porque Hyde remite a otra cosa, al cuentito ese de este Stevenson. Sí, pero Yo soy Ide. No podemos pagar ningún patrocinio comercial ni publicitario. Pensé que era José. A la No soda, me digas José. a la soda Ives. ¿A qué? ¿Cómo le va, Julio? Ah, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, lo encontré el otro día por la calle, ¿se acuerda? No me acuerdo. Ah, no se acuerda. No, porque yo... Tiene memoria selectiva usted, me parece. Sí, porque a las personas... ¿Qué? Andaría con alguien, seguro, porque cuando anda con alguien se hace el gil. A las personas lumpenes no me acerco. ¡Oh! ¿Quién habla? El escribano. Contemos Estamos re picantes. a los oyentes que este es el ciclo radial. Sí, otra vez de la revista Cineficción. ¿Cuántas veces lo va a decir? ¿Qué se quiere escabullir? Se quiere escabullir. Conducido de manera magistral. Decía acá por el colega Darío Lavia, quien les habla, un humilde anfitrión, y Chucho Fernández. El primer actor, Chucho Fernández. Sí, el primero que llegó hoy, sí. Producción artística. Selva Justus. Producción general. Juan Carlos Moyano, Irigoyen. Así es el otro nombre. Asesoría musical. Tony Bosikovich, Musikovic. ¡Ay, vamos! Sí. Muy bien. Desde Bosikovich. Sí. Desde Máximo Pase, Holanda. Muy bien. Ahora allá en los Países Bajos. Ahora ¡Ay, sí. qué maravilla! Vio Selva que con un poco de la práctica. Sí, cuando lo toman están todos más lúcidos. La práctica es el maestro. Sí, el tema Sí, es que lo tomen. Ahora que vamos por el programa número 30, ponele, no sé cuál Bueno. es. Ya van 30. ¿Vio? Qué bárbaro. ¿Qué? ¿Cómo anda usted bien? ¿Quién? ¿Cómo anda usted bien? ¿Quién? Y no sé, acá usted le puede estar hablando. Yo lo estoy mirando a usted. Usted le puede estar hablando al Comodoro. No, le hablo a usted. Bien, sí, ¿Sí? bien. ¿Doblaron bien? Ando un poco. ¿Doblaron bien las bolsitas? ¿Qué bolsitas? En las bolsitas. ¿De qué habla, hombre? Usted sabe, inflaron globos, ¿qué hicieron? No sé de qué Usted habla. fabrica, pinta muñequitos, ¿qué hace? Bueno. Usted sabe Encargado, qué hace. antes en la presentación nos olvidamos de decir algo. Sí. Después sí. de asesoría musical, Sí, ¿qué viene? fontanería. Ah, la fontanería está a cargo tuyo. Sí, de mi gente, de mi grupo de tareas. Muy bien. Mantenimiento del batillo. Yo pertenecía al grupo Albatros, querido. Sí. Y calderas a cargo ¿De qué te reí vos? Las calderas a cargo. ¿De qué te reí vos? Yo pertenecía al grupo Albatros. ¿Ah, sí? Del Jardín Botánico, sí. ¿Qué? ¿Cómo se ríe de vos? La pieza se burla. Bueno, y calderas a cargo de
Las calderas también. De Julio Las calderas están a mi cargo también, sí, todo. No, las calderas no. Usted está a cargo del mantenimiento, señor Hyde. Yo estoy a cargo de todo, querido. Julio está en la cocina. Sí, pero bien que cuando hay que poner en marcha esto y hacer la inmersión no le da el cuero, no le llega el agua al... Yo no que le da el usted, pinea a usted. yo que usted estaría más modesto y más recogido porque lo agarramos. Che, chicos, yo me estoy perdiendo de algo. ¿Qué ¿De pasa? qué? Y no sé, están todos repicantes No, hoy. es que yo lo vi. Me están dejando de lado. Están picantes porque están de buen humor. No, vos también estás picante. Sí, este para hacerse el distraído, ¿sabes qué? Profesor en Harvard. Sí, no hay modo de sacarle una ficha a este. Sección... Yo le gusta, tengo documentación fílmica, lo grabé. ¿De qué tenés documentación Lo grabé, fílmica? lo grabé. ¿Haciendo qué? Lo grabé con Ali. Bueno, Yo lo grabo, lo sigo. Pero, ¿estamos hablando de una película de adultos o...? No, yo lo grabé acompañado. Pero, ¿acompañado, Julio? En horas de ¿Qué trabajo. En horas de trabajo. ¿Pero lo espió? Sí, más bien, yo lo sigo. Hay que seguirlo. Hacemos bien, porque él está a la mano del grupo. Chicos, esto no está bien, sépanlo, no está bien. Todo lo que se hacen los tipos serios, Acá la gente los no está bien. escribanos, son los peores. le vamos a mandar un fuerte abrazo a Walter Pérez Blanco, Pensé que iba a decir. que hoy me parece que no hay partido de Boca y nos está escuchando. Walter Pérez Blanco. Sí, que es uno de los habitués de las reuniones sepulcrales. Cierto. Lo mismo que a Martín Palleras Martín Pallera, saludo grande, cariños. y a Wanda Elfenbaum. ¿Qué habla usted ¿a quién saluda? No conoce a nadie. ¿A quién mandamos saludos? A Wanda Elfenbaum, nuestra primera oyente. Sí, mandale saludos ¿cómo es? Bueno. Engrenbaum. Bueno, al final no pudimos decir quién está a cargo de la sección de calderas. Estoy yo, querido, basta. Otra vez. Estoy yo en las calderas y en todo lo que tiene que ver con las máquinas. Yo te voy a decir, sección mantenimiento a cargo del señor Hyde, José Marta. Yo me ocupo de todo. Tengo un equipo de 25 personas que trabajan para mí acá adentro. Sección de calderas a cargo de Julio Mazapane. No, yo estoy, sí, con el pan, sí, en la caldera no está. Bueno, ahora sí, nos vamos a un interludio musical. ¿A un dónde? Al interludio... Bueno. No, ahora nos vamos a Sí. un nuevo capítulo ¿De qué? de Memorias de Margarita. Me gusta cómo lo hace la piba? La piba. ¿Vio? ¿Tiene buena pasta? ¿Tiene pasta? No sé si tiene pasto en la casa. Pasta. Pasta sí, sí, pero tiene talento, ¿eh? ¿Vio? Bueno, vamos a por ellos. Cineficción Radio. Aquí en 24/7, domingos 20 horas. Con Darío Labia y Chucho Fernández recorrerás espeluznantes historias de terror. Buenos Aires, Argentina. Cineficción Radio presenta Memorias de Margarita, de Marco de Nevi, en la voz de Selva Justus. Capítulo 9. Genara, obsesionada con el misterioso señor Jorquera, empieza a tener sueños fragorosos y poco a poco va revelando su insólito presente. Ha llegado el momento de contarlo todo. Sé que nadie me creerá. Sé que lo atribuirán a la alucinación de una mujer medio chiflada, perturbada por la cercanía de un viejo no menos extraño. Pero ahí está él, sobre mi lecho. Y a él le creerán, supongo. Quiero decir, no podrán negar esa presencia fantástica, aunque nieguen la explicación que de esa presencia damos
Jorquera en su cuaderno y yo en estas memorias, escritas para ser leídas después de mi muerte. Los hechos ocurrieron así. Yo estaba acostada, despierta, esperándolo. Eran más de las 11 y todavía no había vuelto. Esa tardanza insólita en los últimos tiempos me despedazaba los nervios. No pude más y me levanté. Y sin encender la luz fui a la ventana cuya celosía entreabrí. Había luna. Pasó media hora antes de que Jorquera regresara. Oí sus pasos, esta vez más veloces que nunca y un poco desordenados. Enseguida lo vi atravesar el patio, un bultito negro que corría a los tropezones hacia el altillo. Pensé que estaba borracho o que estaba enfermo. Doblándose casi en dos, como si le doliese el vientre, subió la escalerita a la carrera, abrió y cerró la puerta y encendió la luz. Esperé un rato más. El rectángulo iluminado de la ventana se recortaba fijo y nítido en el fondo del patio. Sentí frío. Oí las campanadas de las 12. Iba a volverme a acostar cuando en el altillo resonó un grito apagado, una especie de lamento, algo como un quejido inarticulado que surgiera de la garganta de un moribundo. Yo me sentía como atenazada, no podía moverme. Tenía los ojos fijos en la ventanita iluminada de amarillo. El frío y el pánico embalsamaban mi carne. Luego siguió un largo silencio. Al rato volví a escuchar un ruido como de alguien que tropieza con un mueble, el ruido de una silla que cae al suelo, de un vidrio que se quiebra. Sí, Jorquera estaba borracho. Jorquera se moría. Olas sucesivas de terror, de júbilo, de odio, de piedad, de amor, me trepaban por las extremidades, derretían el hielo en el que estaba prisionera, me hacían ondular como en el agua de un río, lenguas calientes y dulces me lamían las entrañas. Sentí como tumultuosamente me invadían recuerdos de Tatita, de mamá, de mi infancia. Perdí la noción del tiempo, del sitio en el que me encontraba.
No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcellus Wallace. Cineficción, para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir Cineficción, consulte en cinefanía.com. El acto final se inició con ocasión de un debate acerca de los fenómenos de sugestión e hipnosis. Colby salió con un ingenioso argumento en contra, ridiculizando la asociación de experimentos de transferencia de pensamiento o telepatía, tachándolos de simple sugestión. Y llegando a la conclusión de que el hipnotismo, salvo con el concurso de medios de inducción mecánicos, era totalmente imposible. En ese instante Durin se dejó ir. No recuerdo lo que dijo exactamente, pero sí que terminó en el desafío de una demostración. Aquella noche fuimos 5 los que acudimos al apartamento de Norden. Granville, Chalmers, Colby, Norden y yo. Nuestro anfitrión no paraba de fumar ni de morderse las uñas, al tiempo que murmuraba cosas ininteligibles para sí mismo. Fue entonces que llegó Durin. Colby repitió su desafío, explicando que había reunido testigos para garantizar la ausencia de todo tipo de martingala. No se permitirían espejos, luces o cualquier otro medio mecánico de inducción al trance hipnótico. Debía tratarse única y exclusivamente de una proeza de la voluntad. Durin asintió sin decir palabra, corrió las cortinas, se volvió y fijó su mirada en Colby. Estamos en el éter de Cineficción Radio, acto tercero por Metroficción Radio. Recién Chucho nos ofrecía un pasaje de El Abismo, relato de Robert Lowndes, publicado originalmente en el número de febrero de 1941 de la revista Pulp Starring Science Stories. Starring Science Stories introdujo una fórmula extremadamente inusual para el mercado de la edición de revistas pulp. Todo comenzó cuando el escritor y fan de la ciencia ficción Donald Wollheim pasó por un puesto de revistas y vio unas publicaciones que no tenían su radar. Starring Detective and Western Stories. Compró su ejemplar por 15 céntimos, tomó nota de su editorial, una compañía llamada Alving Publications, y les escribió para preguntarles si no les interesaría agregar a su fondo editorial una revista de ciencia ficción. En respuesta, Wollheim fue invitado a ir personalmente a la oficina de Alving. Al llegar a la dirección, era una agencia publicitaria, en un rinconcito de la cual había un escritorito donde trabajaban Jerry Alving, un hombre de unos 50 años, y su hijo, de 20 años. Los Alving no tenían ningún capital para pagar a nadie, así que le ofrecieron que si podía armar la revista por amor al arte, podían disponer de $15 para pagar una ilustración y sacarla a la calle. Si la cosa caminaba bien, podrían abonarle un salario a partir del tercer número. Wollheim no tenía presupuesto, pero sí mucha voluntad, así que confeccionó la revista con relatos escritos por él bajo seudónimo y por sus amigos escritores, que conformaban una especie de círculo de escritores futuristas. Al principio la idea era hacer un número mensual, pero los editores
le convencieron de sacar no una, sino 2 revistas que sean bimensuales y que se intercalaran. De esta manera nacerían Stirring Science Stories y Cosmic Stories. Uno de los autores que participaron de esta quijotada fue el joven de 21 años Isaac Asimov. Al mismo tiempo que Guggenheim lanzaba Stirring Science Stories, Frederick Orling Tremaine, antiguo editor de Astounding, acababa de lanzar una nueva revista, Comet, publicada por una compañía competidora. En esa época, Asimov se encontró con Orling Tremaine y éste le manifestó su cólera ante esta nueva revista que no abonaba a sus colaboradores. Según Orling Tremaine, habría que hacer una lista negra con todos esos escritores que escribían gratis. Una actitud diferente fue la de John W. Campbell, director de la más prestigiosa revista fantástica de la época, Astounding Science Fiction. Campbell pensaba que un escritor que no recibiera paga por su relato no se esmeraría en producir nada valioso, y que una revista compuesta de relatos ad honorem no significaría ninguna competencia seria. El advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, con la consiguiente carestía de papel, causó la defunción de estas 2 revistas. A pesar de las opiniones, Stirring Science Fiction y Cosmic Stories ofrecieron bastante material de buen nivel y brindaron la posibilidad de publicación a unos cuantos autores de la nueva camada de escritores. Uno de ellos sería el joven de 25 años, amante de lo fantástico, corresponsal de H.P. Lovecraft y, claro, integrante de los futuristas, Robert Lowndes. Lowndes era una especie de multitareas, porque al momento de publicar en Stirring Science Fiction, él mismo ya dirigía una revista, que era Science Fiction Quarterly, que salió durante un par de años hasta que, también por causa de la guerra, tuvo que descontinuarse. Lowndes retomó el oficio en la década del 50, dedicándose a dirigir nuevas revistas de la materia y retomando la Science Fiction Quarterly, hasta 1958, siendo la última revista pulp en bajar las persianas, es decir, el fin de una era. En la década del 60, ya con el formato Digest, Lowndes dirigió 3 publicaciones: Magazine of Horror, Startling Mystery Stories y Famous Science Fiction, a las que se agregaron, al despuntar el decenio, Weird Terror Tales y Bizarre Fantasy Tales. En cada una de estas revistas, Lowndes publicaba a modo de editorial copiosos ensayos en los que tal vez se iba un poco por las ramas, pero siempre con razonamientos interesantes y valiosos. Leemos el editorial ¿Por qué molestarse con la crítica?, del número estival de 1968 de Famous Science Fiction. Los escritores escriben y los lectores leen por varias razones. Y sí, la principal es por placer, pero la variedad de motivos puede ser muy amplia. Creo que es más sensato pensar ese rango de variedades como algo horizontal, de lo angosto a lo ancho, en vez de vertical, de lo alto a lo bajo. Si nuestra perspectiva es horizontal en vez de vertical, podemos prescindir en buena medida de la vanidad, lo moralizante y la exclusividad que se miden en alto y bajo.
pero ningún criterio de juicio puede excluir por completo la vanidad y la autoindulgencia. A todos nos gusta pensar que estamos acertados y tenemos la razón. A todos nos gusta pensar que el otro está equivocado si no ve las cosas como nosotros las vemos, en especial si desprecia lo que nos agrada o elogia lo que nos parece malo. El problema es que estamos rodeados de juicios de valor, tanto verticales como horizontales. En general, nuestra introducción a casi todas las artes se produce de manera que solemos confundir arte e imposición. Se nos dice que debemos apreciar las altas expresiones de arte y evitar las inferiores. Y así es como ciertas obras de ficción que consideramos ciencia ficción son a menudo incluidas en altas categorías, pero la actitud general de los maestros, padres y otras autoridades es la de considerar a la ciencia ficción como bajo entretenimiento. De esta manera, salvo que seamos capaces de ignorar tales actitudes, esto nos lleva, se quiera o no, a la crítica. Cuando alguien proclama que algo que tú disfrutas es inferior o simplemente basura, lo más natural es que tú quieras defenderlo. Porque si algo que disfrutas y encuentras bueno es considerado inferior o malo, entonces hay una implicación de que eres alguien que disfruta lo inferior, que disfruta la basura. Debe haber algo malo en ti. Si tu autoestima está bien, simplemente te encoges de hombros ante tal implicación. Asumes que no hay nada erróneo o estúpido con disfrutar lo que alguien más, o incluso la mayoría, considera inferior o basura, y concluyes que cierto relato que te ha gustado tal vez no sea una obra de arte según los estándares, pero ahí termina la cosa. Incluso puede que los demás estén equivocados, pero tu propia seguridad no requerirá que efectúes ninguna reacción defensiva. Es la persona insegura la que tiene serias dudas sobre sí mismo que ante tal situación se muestra excesivamente a la defensiva o bien de manera agresiva. Bueno, hasta aquí llegamos con Lowndes. ¿Y por qué molestarse con la crítica? Pero creo que nos vendrá bien tener en mente estos rangos, verticales y horizontales, porque en el horror cósmico la física y los sentidos que nos permiten dimensionar y valorar el peligro se amotinan y dejan de funcionar como se espera. Y esa es una de las razones por las que a veces nos gusta lo que otros desprecian y abominamos lo que la mayoría admira, abraza incondicionalmente. Sí, algo tan o más aberrante que una revista compuesta por colaboraciones ad honorem es lo que nos espera en la inminente conclusión de El Abismo de Robert Lowndes. Acompañan Cineficción Radio estas empresas interesadas en el buen horror: Camauer Rental y Estudio, Pablo Sala, música original, y Richard Tattoo, en Galería Bond Street, Richard Tattoo. Cineficción Radio presenta Crónicas Negras. Con ustedes, la conclusión de la evidencia número 2
del diario Crónica del 3 de noviembre de 1963, en la voz de Francis Chiurlanda. Entre las personas que acompañaron a los progenitores de Oscar Sergio Leitur al lugar donde estaba el cadáver, se hallaban dos vecinos que desde el principio sospechaban del menor de 13 años. Estos vecinos se trasladaron al local policial y expresaron que en ningún momento el sospechoso se había acercado al cadáver, sino que, por el contrario, había señalado el lugar desde una distancia de 20 metros. Otro testigo dijo que Oscar Sergio, al salir de casa, llevaba 10 pesos, con los cuales pensaba comprar goma para la hondera. Al revisar las ropas del menor detenido, la policía encontró un billete de 10 pesos manchado con sangre y entonces no hubo dudas de que el detenido era el asesino. Al verse descubierto, el sospechoso rompió en llantos mientras entrecortadamente decía: sí, lo maté porque quería 2 galletitas más. Y a continuación hizo el siguiente relato: pasamos por un almacén y compramos un cuarto de kilo de galletitas para comer mientras cazábamos pajaritos. Al llegar al terreno de los talleres de Acitra, hicimos el reparto. A Pepito le di 2 galletitas de menos y él se enojó, sacó un cuchillo e intentó atacarme. Me defendí con estacas pegándole un golpe en la frente. Sangraba mucho, pero igualmente volvió a intentar clavarme un cuchillo. Le descargué entonces un segundo golpe en la cabeza, pero se atacó con la mano, que empuñaba el cuchillo, y se lo clavó él mismo. Dio 2 o 3 vueltas en el suelo y después se quedó quieto. Lo toqué y noté que se estaba poniendo frío. Me di cuenta que estaba muerto y me di a la fuga. El menor asesino, cuyo nombre no se ha dado a conocer, agregó que, después de vagar media hora, regresó a la casa de los padres de Oscar Sergio y los acompañó hasta el lugar donde estaba el cadáver. Las autoridades han descartado la posibilidad de que este relato sea verdad, pues el cuerpo de la víctima presentaba 2 violentos golpes en la cabeza y 20 puntazos en el cuello, detalles que desvirtúan la declaración del criminal. Entiende la policía que el homicida mató alevosamente a Oscar Sergio Leitur. Al cabo de una discusión que fue provocada por la diferencia de galletitas, el criminal, a pesar de su corta edad, registraba numerosos antecedentes por lesiones y robo. Oscar Sergio Leitur era una criatura muy apreciada en el barrio y su muerte, máxime en la forma que él halló, causó gran conmoción. Al enterarse los vecinos de que el criminal estaba arrestado, intentaron lincharlo, aglomerándose en la entrada del local policial. Las autoridades debieron sacar al homicida por una puerta trasera y alojarlo en el local policial del menor, ya que la comisaría 22 no es muy segura.
Estamos escuchando Cineficción Radio, con la conducción de Chucho Fernández y Darío Labia. Espeluznantes historias de terror. Nosotros esperábamos que empezara a efectuar gestos con las manos o que emitiera alguna invocación. No ocurrió nada de eso. Fijó la vista en Colby, como he dicho, y este se quedó rígido, como si hubiera sido golpeado por un rayo. Luego, con los ojos completamente inmóviles, se incorporó y fue a colocarse encima de la fina raya negra que dividía en dos el dibujo de la alfombra. Durin ordenó a Colby que nos dijera qué era lo que veía a su alrededor. Al hablar nos pareció que la voz de Colby venía de una enorme distancia. Estaba de pie, nos dijo, en un estrecho paso que salvaba un enorme precipicio, tan hondo y tan vasto que no podía discernir su fondo. Detrás de él, el paso iba a perderse en medio de una bruma azulada. Por delante parecía desembocar en una extraña meseta. Sabía que debía tratar de llegar a esa meseta antes de que la contemplación de aquel abismo le hiciera perder el equilibrio. Al cesar su voz, todos fijamos la mirada en la estrecha franja de color negro sobre la alfombra azul. Ese era, pues, el delgado paso que salvaba el abismo. La meseta debía ser aquel banco de trabajo adosado a la pared. La alfombra se extendía hasta una especie de dosel, bajo el que se hallaba la mesa escritorio de Norden. Colby empezó a desplazarse lentamente a lo largo de esa línea, moviéndose con extrema precaución, como si fuera en cámara lenta. Durin le ordenó que se detuviera y que mirara cuidadosamente hacia abajo para describirnos todo lo que pudiera distinguir. Su voz nos llegó nuevamente. Primero no veía nada, pero luego pareció sobresaltarse y casi pierde el equilibrio. El sudor comenzó a correr por su frente y mejillas. Había algo en el abismo, nos advirtió. Grandes formas que apenas lograba precisar, pero que intuía eran seres vivientes. De las enormes masas de sus cuerpos surgían larguísimos y culebreantes tentáculos que se movían hacia adelante y atrás, en forma horizontal, pero al parecer no en forma vertical. Aquellas cosas no se encontraban todas en un mismo plano. Unas estaban a gran profundidad y totalmente ajenas a su presencia, pero las otras lo habían percibido y trataban de alcanzarle, por lo que empezó imperceptiblemente a acelerar el paso. Norden se levantó y fue al lado de Durin, al que dijo algo que ninguno pudo oír. Era algo sobre Colby, a lo que Durin, fuese lo que fuese, se negaba. Nuevamente la voz de Colby se dejó oír. Aquellas cosas iban a ser presa de él. Subían y bajaban por todos lados, algunas peligrosamente próximas, otras más lejanas. Aquellos tentáculos filiformes no lo habían tocado aún, pero era evidente que habían advertido su presencia. Colby parecía describirlos como si fueran seres bidimensionales. Sus tentáculos eran como hilos de infinita negrura. Intenté incorporarme, pero mis extremidades no me obedecían. Solo podía seguir sentado, observando la escena. Norden se dio la vuelta y se dirigió a un pequeño armario. Tomó algo y se colocó al lado de Colby.
Hizo una señal y fue entonces que pude ver lo que sostenía en sus dedos. Un poliedro de apariencia cristalina, cuyo fulgor me exaltó. Nuevamente resonó la voz de Colby, ahora teñida de angustia y frenesí. Aquellas cosas, decía, se encontraban mucho más cerca. Una masa de tentáculos filamentosos casi le tocaba. En eso habló Norden, pero su voz sonaba como procedente de un lugar remoto. Aquello era más que hipnotismo. Era... Pero su voz se perdió en la distancia. Ahí me di cuenta de que Durin estaba absorbiendo el sonido. Solo a la postre me haría alguna idea, más bien conjeturada, de lo que estaba sucediendo. Tenía lugar un viaje interdimensional. Nosotros veíamos a Norden y a Colby encima de la alfombra. Y aquella dimensión anónima constituía el hábitat de las tenebrosas entidades. El abismo y el puentecillo no eran más que alucinaciones. Norden había forzado un acuerdo con Durin que éste se veía obligado a honrar. Si los dos lograban alcanzar la meseta antes de que aquellos seres monstruosos los tocaran, todo saldría bien. De lo contrario... Norden no fue específico, pero estaban siendo cazados, tal como el hombre acosa a sus presas. El poliedro contenía un elemento que repelía a sus atacantes. Colby habló otra vez para decir que Norden se había materializado súbitamente a sus espaldas, portando algún tipo de arma con la que enfrentaba a las bestias. Norden habló de nuevo y me pidió que me hiciera cargo de sus pertenencias en caso de no regresar, instándome a consultar el pasaje de los Adumbrani de la canción de Iste. Lentamente fue haciendo el camino restante con Colby en dirección al dosel. Les separaban unos pasos. Colby llegó a su punto de destino y con la ayuda del otro se encaramó en la mesa. Luego intentó asistir a su compañero, pero cuando Norden llegaba casi al dosel, se puso de pronto rígido y el poliedro se le escapó de la mano. Trató de incorporarse, pero algo lo obligó a retroceder. Comprendí que estaba perdido. Se oyó un solo grito de angustia. Luego las luces de la habitación se desvanecieron paulatinamente hasta quedarnos a oscuras. Nos lanzamos hacia adelante enloquecidos, intentando dar con Colby, Norden y el interruptor de luz. Al lograr encenderla, vimos a Colby, perplejo y adormilado, sentado en el banco de la mesa de trabajo, pero Norden yacía exánime en el suelo. Chalmers se inclinó sobre él tratando de reanimarle, pero al verlo detenidamente le sobrevino tal ataque de histeria que nos vimos obligados a golpearle hasta hacerle perder el conocimiento por temor a que siguiera en su agitación. Colby seguía incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo. Estás escuchando Cineficción Radio, último acto por el éter de Metroficción Radio. Todo ha terminado y con saldo trágico. Es curioso que al principio Durin se nos presenta como un clásico otro contra el que ciframos nuestras sospechas y miedos. Pero claro, al pinchar un poco la arrogancia latente en el ADN de todo ser humano, los ánimos se exaltan, se hacen apuestas y pasa lo que pasa, ya ven. Pero nos falta atar algunos cabos. Escuchen con atención lo que nos trae el camarada Chucho en la conclusión de El Abismo. Relato de Robert Lowndes, publicado originalmente en el número de febrero de 1941 de Styrian Science Stories,
y traducido al español por Carlos Sánchez Rodrigo para la antología Horror 6 de la colección Libro Amigo, publicada en 1976 por la ubicua Editorial Bruguera. Tomamos el cuerpo de Norden y lo destruimos con fuego, aquella misma fría noche de noviembre, diciéndole a Colby, a su momento, que había sufrido un ataque cardíaco mientras conducía su coche por una senda montañosa. Se había desbarrancado y su cuerpo había sido consumido por las llamas. Al otro día intentamos vanamente encontrar rastros de Durín, que había desaparecido al encenderse las luces. Estimando mucho en nuestra libertad, no dijimos a nadie lo sucedido, ni tratamos de averiguar cuándo se había ido aquel. Chalmers, Granville y yo nos reunimos al cabo de unos días para tratar de explicarnos lo que habíamos visto y oído. Ninguno de ellos había oído la voz de Norden después de que éste cayera en el mismo trance que Colby. Tampoco recordaban haber visto objeto alguno en sus manos. Pero al cabo de una semana, las pocas evidencias de la sesión se habían perdido al extremo de estar convencidos de que Norden había perecido efectivamente a causa de un accidente en la carretera y que en la sesión Durín había tratado sin éxito de hipnotizar a Colby. Antes de arribar a esa conclusión, habrían jurado que Durín había dado muerte a Norden por razones ignoradas y que nosotros habíamos sido inadvertidos cómplices. Ninguno dudaba que Durín hubiera sido capaz de hipnotizarnos a todos. Postdata. Les transcribo a continuación un pasaje de la canción de Iste, vertido a nuestro idioma para mejorar su comprensión en la voz sempiterna de Natán Solans. Y estos no son otros que los Adumbrali, sombras vivientes, seres de increíble poder y malignidad que viven ajenos al espacio y al tiempo. Su afán no es otro que introducir en su reino a habitantes de otras dimensiones, a los que perpetran horrorosas prácticas. Pero más horribles que ellos son los buscadores que envían a otros mundos, seres que ellos mismos han creado de manera que se asemejen a los pobladores de aquellos mundos a donde quiera que sean enviados. Estos buscadores solo pueden ser detectados por el iniciado, a cuyos adiestrados ojos su excesiva perfección de forma en movimiento, su extrañeza y aura son signos seguros. El sabio Yacalanán habla de uno de esos buscadores que logró engañar a 7 sacerdotes de Nicolyahuahua para que le desafiaran en una pugna de hipnotismo. Añade que 2 de aquellos fueron apresados y librados de los Adumbrali, los cuales devolvieron sus cuerpos una vez que hubieron consumado con ellos sus horribles actos. Y lo más curioso de todo fue el estado en que se hallaban aquellos cuerpos absolutamente drenados de todo fluido, pese a no revelar herida alguna, mientras que la carne muerta revelaba extrañas marcas o señales luminosas, enigmáticos trazos que, diríase, cambiaban de forma y disposición ante la mirada atónita del espectador. Pero el horror supremo los constituían los ojos, que no podían ser cerrados y que parecían haber fijado su mirada inexorable más allá del observador.
Esto ha sido Cineficción Radio. Textos, Darío Labia. Relatos, Chucho Fernández. Producción general, Juan Carlos Moyano. Producción artística, Selva Justus. Cineficción Radio es el ciclo radial de la revista Cineficción. Cineficción Radio, domingos 20 horas por Metroficción Radio. Se puede ver en el canal de YouTube de Cinefanía. Y luego se puede escuchar en Spotify y las mejores plataformas. Cineficción Radio, el programa que refleja sus datos en IMDb. Respalda Estudio Iacona. Para proteger una idea, mejor registrarla con los mejores. Estudio Iacona. Será hasta el próximo domingo a las 20 horas. Buenas noches y adiós, fantasmas.